momentos a Meme Yamel, nuestra compañera y amiga Meme Yamel. ¿Cómo andas, Meme? Hola amigos, hola Vicente, a Rafita, Toñito, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Cuéntenmelo. Muy bien, mi querida Meme. Gusto en saludarte. Oye, Meme. Oigo. Que un juez federal le volvió a rechazar la petición de salir bajo fianza a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, quien es acusado por presuntos delitos de narcotráfico y nexos con el cártel de Sinaloa. De acuerdo con la periodista Dolia Esteves, el juez Brian Cogan negó el recurso de apelación de la decisión de un magistrado que aseguró que existe riesgo de fuga de Estados Unidos para evadir la justicia. Los argumentos del acusado no me convencen, dijo el juez, quien también llevó el llamado juicio del siglo en contra del Chapo Guzmán. Pues seguirá guardadito Genaro García Luna esperando el inicio de su juicio. Y qué bueno, porque parece que se pusieron de acuerdo. Esta no es la primera vez que Genaro intenta salir de prisión o llevar su proceso en libertad. De hecho, ya lo ha intentado previamente poniendo ahí sobre la mesa lana, como si estuviera tratando con algún juez mexicano, pero está intentando poner sobre la mesa lana para salir. Primero con el pretexto de que podía llevar este proceso en libertad y ahora por el coronavirus, diciendo que es una persona ya de 50 y tantos años, hipertenso y que puede contagiarse de coronavirus. Pero no es nada más él. Emilio Lozoya también lo intentó por el mismo tema que por el coronavirus, también intentó poner esto sobre la mesa, y también Rosario Robles, porque hace unos días, la semana pasada, a Rosario la sacaron del área en donde la tenían en Santa Marta, Catitla, para pasarla con la población general del penal, y a través de sus redes sociales, que son manejadas por su hija, Mariana Moguel, dijo que era injusto, que eso se le hacía completamente ilegal mandarla con la población general de Santa Marta, Catitla, porque en el área en donde ella estaba es en donde ahora van a estar atendiendo a las reclusas que tengan coronavirus. Meme, nada más le voy a pedir un favor, corrección. Cuando nos equivocamos, le voy a pedir a don David que rectifiquemos, porque las fotografías que estoy viendo no son de Rosario Robles, son de Josefina Vázquez Mota, y no quiero que se genere una confusión. Les ofrezco una disculpa por este error de producción. El personaje que ustedes veían en pantalla no era Rosario Robles, era Josefina Vázquez Mota, quien a lo mejor debería de pegarle una visitadita a Rosario Robles cuando nos defina bien cómo se repartieron los 1,000 millones de pesos que le dio para los paisanos Enrique Peña Nieto, pero es harina de otro costal, mi querida Meme. Sí, eso es harina de otro costal. Efectivamente estamos hablando de Chayito Robles, la ex titular de Sedesol y Sedatu, la aval, vamos a dejarla por este momento así, de la estafa maestra, que cuando fui al penal de Santa Marta, Catitla, a ver a estas reclusas que estaban haciendo estos cubrebocas, justo estaba yo cuestionando en dónde estaba, para ver qué hacía ella por el bien de la comunidad, y ahora que ya la integran con la población general en el penal, pues ahora dice que es ilegal. Tenemos que entender que, como siempre en México, o los corruptos mexicanos cuando entran a prisión, lo primero a lo que apelan es a la salud, argumentando que están enfermos, que deberían de llevar el proceso fuera de la cárcel. Acuérdate, en el caso, por ejemplo, de Javier Duarte, se dijo que del se estaba muriendo y que no sé qué tanto. Acuérdate de la profesora Elbester Gordillo, que casi necesitaba un empujoncito para el hoyo y salió hasta más joven, pero bueno, perdón por el chascarrillo. No, sí, es que yo he dicho, esa mujer en vez de estar enferma, lo que quería decir es que tenía que hacerse la arregladita de los hilos que le pusieron en la cara para estirarla. Pero a eso vamos, no nos podemos dejar engañar por estos personajes que lo que están haciendo es apelar a una pandemia para decirse víctimas, y por la edad que tienen y la condición que tienen, pues van a salir de prisión para llevar su preso en libertad. No hay otro solo, yo no conozco
que se le vaya a dar ese tipo de privilegios a otros personajes que están en la cárcel. Yo no me imagino a una persona de la tercera edad que lleve prácticamente toda su vida en prisión por el delito que fuera, pidiendo que lo sacaran de prisión porque se va a contagiar de coronavirus. En realidad no es pretexto. A lo único que se apela, digamos, en este momento, en ese tema, es a la ley de amnistía para sacar a aquellos presos que bien podrían estar en libertad, pero por una ley de amnistía. Y al respecto de eso, Vicente, quiero contarles, amigos, que platiqué con una senadora de Quintana Roo, del grupo parlamentario del PAN, que se andan quejando, de hecho hicieron rebelión en el Senado de la República, porque no quieren ir a sesión si no se va a debatir otro tema que no sea la ley de amnistía. Es un tema que vienen posponiendo y posponiendo y posponiendo desde hace ya varias semanas, que estaba dentro de las discusiones que han dejado pendientes actualmente en la Cámara de Senadores, y hoy hicieron rebelión y la oposición, conformada por PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, rechazó ir a sesión a menos que se pusiera sobre la mesa otras discusiones que tienen que ver con salud, argumentando que lo de la ley de amnistía no es tan urgente como lo vendría siendo cualquier otra iniciativa a debatir sobre salud, el plan emergente, etcétera. La pregunta expresa que yo le hice es, pues si no es tan urgente y si ya lleva tanto tiempo, pues ¿por qué no lo han aprobado? Y siguen intentando decir que estaba dentro de la lista, pero no era como un tema tan urgente o tan prioritario, y ahí lo tenían, lo quieren posponer. Ellos insisten en respaldar, escuchen bien lo que les digo, las propuestas de Gustavo de Hoyos. Ellos van a llevar, el Partido Acción Nacional va a llevar a propuesta, a iniciativa en el Senado, lo que pide un Gustavo de Hoyos, esto de los salarios solidarios, para que cuando vuelva a salir Gustavo de Hoyos a decir que, el empresario que ve por las pymes, entendamos que está aliado con el Partido Acción Nacional para llevar sus propuestas de la Coparmex, sus propuestas como empresario, a la iniciativa política con sus amigos del Partido Acción Nacional. Y es la forma en la que están presionando en este momento para que se otorguen estos salarios solidarios. Es un esquema de propuestas en donde hablan de entregarle el dinero a la ciudadanía, posponiendo las obras de Andrés Manuel López Obrador, que si bien generan empleos, la señora, bueno, los del PAN dicen que no son ahorita, son para después, entonces que ahorita debemos de dar el dinero a manos llenas a la gente, en particular a los empresarios, eso hay que recalcarlo, en particular a los empresarios, y es una iniciativa que viene pues desde los grandes empresarios que sí llevan adeudos en sus impuestos. Claro. Con razón estoy leyendo las declaraciones de Marco Cortés. El dirigente nacional del PAN afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como los legisladores de Morena, están más preocupados por liberar reos con la discusión de la ley de amnistía en el Senado de la República que atender la pandemia por coronavirus en México. De ahí solo podemos concluir, y cito textualmente, que el gobierno y Morena están más preocupados por cuidar los privilegios de presuntos delincuentes que en cumplir con sus obligaciones como gobernantes. En medio de la pandemia, el presidente y Morena tienen más urgencia por liberar reos que atender la crisis en salud y economía de los mexicanos. Apoyamos el trabajo legislativo para impulsar iniciativas que cuiden la vida y el ingreso de todos, dice el PAN. No, sí, bien preocupados, pero aquí está la palabra clave, presuntos. O sea que imagínate cuántos presuntos culpables, como aquel documental tan famoso, habrá en las cárceles mexicanas. A ellos precisamente va dirigida esa ley de amnistía, mi querida Meme. Exactamente, ese es justamente el tema. Hay una sobrepoblación en las prisiones que se ha debido en gran parte a que hay muchos presuntos inocentes en los cuales la presunción de inocencia no estuvo presente. Hay muchos que llevan años sin tener una sentencia, o sea, simplemente llevan 14 años ahí en prisión sin tener sentencia. Entonces, de este tipo de población hablamos. Población a la que no se le ha otorgado un juicio justo, población a la que no se le han otorgado oportunidades para que puedan defenderse, porque no tienen el dinero para pagar un amparo y dejar esta garantía. Hablamos de esa población. Es un tema que, por supuesto, han pospuesto
estos senadores de oposición que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero se ha dejado ahí, en la línea. Entonces, ahora ellos argumentan que es un pretexto del partido Morena querer ahora meterlo como parte de la contingencia, que porque la sobrepoblación y esta gente podría salir y estar en sus casas en vez de estar en las prisiones. Es un tema que al final del día entiendo que hoy la prioridad sea legislar por la salud, la contingencia, etcétera. Pero la prioridad de estos grupos no es legislar para las mayorías. Reconocen su existencia, no pueden negar que hay una población que representa el 50% de los mexicanos y las mexicanas que vive al día, que vive en pobreza, que no ha tenido condiciones de igualdad. Pero es únicamente el verbo, nada más está en verbo. En acciones demuestran lo contrario. Demuestran esta alianza que tienen con el sector empresarial, demuestran que sus intereses van prácticamente a que sean las empresas quienes se encarguen de entregar estos salarios, porque por ahí va todo esto, que sean las empresas quienes lo hagan, quienes entreguen este recurso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volvamos a la pregunta millonaria, ¿qué no han visto los apoyos que se les van a dar? Que, ojo, no nada más son los créditos, hay otros apoyos que anunció la Secretaría de Hacienda que van enfocados a este grupo en particular. Y algo que a mí me sigue claro es, ¿qué es lo que están buscando? En particular, los panistas están apelando a que los gobernadores tengan esta autonomía de decisión. Los gobernadores también la quieren, pero en los hechos los gobernadores le viven pidiendo al presidente todo. Y esto no es nuevo. Los gobiernos estatales dependen al prácticamente 99% del gobierno federal, de los recursos federales. No es ningún secreto, se han manejado así. Solamente que hoy tienen la oportunidad de poner estrategias firmes, estrategias que vayan conforme a lo que dicen los especialistas, pero quieren su autonomía, pero entonces ya después no la quieren y lo que quieren es culpar al gobierno federal. ¿A qué estamos jugando? O somos o no somos, o nos ponemos la playera de los ciudadanos o nos ponemos la playera del que pagó la candidatura para que estemos ahí. Pero ya que se quiten estas máscaras, que ya se vayan, que ya la intención aquí es que ya dejen de ser hipócritas. Al final del día, dejen de ser hipócritas. Un Gustavo de Hoyos perfectamente está involucrado con el Partido de Acción Nacional, que se deje de decir apartidista y que deje esta bandera de las pymes, porque él lo único que quiere son sus intereses empresariales. Los gobernadores, que dejen estos intereses de decir, ay, es que el pueblo, porque no lo han protegido. En caso de Michoacán, por ejemplo, que es Silvano Aureoles, el día de ayer se dieron explosiones en Tierra Caliente. Explotaron un Oxxo, explotaron coches, explotaron trailers, explotaron un buen de cosas en Tierra Caliente, en Michoacán. Y los bomberos no pudieron ni siquiera salir porque no había condiciones de seguridad para poder ir a sofocar el fuego. En Michoacán, ¿el gobernador de Michoacán va a seguir diciendo que es de responsabilidad del gobierno o de él? Igual lo de Meme. El gobernador de Jalisco, la misma fregadera. Con lo que estás diciendo de Michoacán, ni necesidad de hacer la cuarentena obligatoria. La gente no sale, pero por el miedo ante estos narcobloqueos y el incendio de vehículos que bien señalabas, que a veces raya en el ridículo Silvano Aureoles, ¿no? Exactamente. En el caso particular de Michoacán, pues sí, o sea, la gente no va a querer ni salir por este tema. Pero, por ejemplo, ¿qué va a hacer con el Oxxo que incendiaron, que no pudieron ir a sofocar el fuego? Digo, al menos le pidieron a la gente que estaba dentro del Oxxo que se saliera y solamente incendiaron el Oxxo. Pero ¿qué hubiera pasado si lo incendian con la gente allá adentro? O sea, no hay condiciones de seguridad porque el gobierno de Michoacán no las ha establecido. Y no es nuevo, nunca lo ha hecho Silvano. Como te decía en el caso de Jalisco, el gobernador empezó con sus estrategias y primero dijo que él iba a hacer lo que sus chicharrones truenan, pero después dijo que se iba a alinear con el gobierno de Andrés Manuel y que iba ahora sí a aplicar la cuarentena como se debe, que nadie salga y que va a ser obligatorio. Hay otros estados, y digo, tal vez estos gobernadores no sepan, hay otros estados, por ejemplo, la Ciudad de México, que empezó, o sea, en cuanto se decreta que el 23 de marzo ya no van los niños a escuela, empiezan a pedirle a los ciudadanos y a los empresarios que empiecen a reducir labores. Empezaron las estrategias también estatales. Y Hugo López-Gatell fue muy claro. Estas medidas son federales, pero cada gobernador sabe qué hacer dependiendo su estado, dependiendo la gente. Nunca les quitaron poder, pero en el caso de Jalisco muy particularmente, ya cuando el niño está ahogado, es cuando quieren empezar a meter medidas. ¿Por qué lo menciono? Por Guadalajara.
Guadalajara es una de las entidades, así como Tijuana, que no ha logrado mantener a la gente en sus casas, que no han logrado que la gente entienda que no pueden salir. Esto es particularmente algo que le correspondía al Estado, porque si no están haciendo caso las instrucciones del gobierno federal, el gobierno estatal tenía que hacer algo. Dijo que iban a hacer una cuarentena de 5 días. ¿Qué cuarentena es de 5 días? Esas fueron las medidas que puso el gobernador de Jalisco. Ya vio que no le funcionó, entonces ahora ya va a ponerse a hacer las cosas como debería de haberlas hecho desde un principio, pero él no tiene la culpa, se lava las manos y entonces culpa al gobierno federal. Que se quiten las máscaras, que dejen de ser hipócritas y que dejen de estar persiguiendo sus agendas personales, agendas a las que les destinan millones de pesos en publicidad, que ya dejen. Este no es el momento ni de oportunismo, ni de amarillismo, ni de hacerse el héroe. Este es el momento de demostrarle a la gente que votó por ellos y a todos los demás que tienen un gobierno que es capaz de ayudarlos en los temas de crisis, que es capaz de ponerse en la playera y dejar las campañas políticas de lado. Culpan a Andrés Manuel que está haciendo campaña cuando ellos son los que están destinando millones de pesos en publicidad para mandar sus mensajes de golpeteos al gobierno federal, pero luego le van y le alzan la mano y le piden más dinero. ¿De qué estamos hablando? Por eso yo insisto, necesitan dejar de ser tan hipócritas y quitarse las máscaras y decir las cosas como son y no un día una cosa y al otro otra. Así es. Yamel, quiero leer 2 tweets de Dolia Esteves sobre el caso de Genaro García Luna, que creo que bien le quedaría al expresidente Felipe Calderón ayudarnos a responder, sobre todo la última pregunta. Dice Dolia Esteves: Corte rechaza libertad bajo fianza a García Luna. Juez Kogan, a cargo del caso criminal contra el ex de Calderón, avaló fallos previos de que huirá a México. Argumentos del acusado no me convencen. Riesgo de contraer COVID-19 no pesa más que riesgo de huir. Contundente. Al reafirmar anoche fallo contra liberación de Genaro García Luna con base en riesgo real de que huya, el juez Kogan destaca: tiene acceso a diversos actores sofisticados e influyentes en México debido a que fue alto funcionario gubernamental. ¿Sofisticados e influyentes? Felipe Calderón. Ahí la dejamos de tarea, mi querida Meme Yamel. Y qué contundente es, pero el tuit de Dolia Esteves, deja tú lo que dijo el juez, la pregunta que hace Dolia Esteves, ahí que quede para el debate, mi querida Meme. Por lo pronto, te mando un abrazote y gracias por compartir un rato con nosotros. Nos estamos comunicando para prepararnos para Sin Censura Nocturno. Claro que sí, ahí lo dejamos para el debate y que la gente sea la que tenga este espíritu crítico, diría mi Toñito. Yo les mando un beso y estamos en contacto. Suscríbanse al canal y no dejen de dejar sus likes. Claro que sí, también suscríbase al canal de Meme Yamel, en donde le presenta las noticias al Chile. Búsquela como Meme Yamel, Yamel se escribe con Y. Meme Yamel tiene su canal, ahí va a encontrar también noticias alternativas, independientes, honestas. Mi querida Meme, te mando un abrazo.